Freddie Mercury, estrella de rock y vocalista del exitoso grupo Queen. Freddie Mercury fue uno de los personajes más extravagantes y escandalosos de los años 70 y 80. Para Freddie todo en la vida era un escenario. Su increíble talento, junto con su habilidad para conectar con el público, han hecho de Freddie un personaje muy querido en el mundo de la música. Desgraciadamente, Freddie fue la primera estrella de rock que fue víctima del SIDA. Su enfermedad alertó a millones de fans en todo el mundo sobre este virus mortal, y lo peor estaba por venir. Al principio, cuando estábamos preocupados por la gravedad de esto, era porque iba a ser una larga epidemia. En esta edición de Misterios y Escándalos echaremos un vistazo a los triunfantes y extravagantes días de una legendaria estrella del rock and roll. Freddie era el artista. Tenía la audiencia comiendo en la palma de la mano. Siempre pensé en mí como en una persona sofisticada, hasta que empecé a relacionarme con Queen. Y entonces me di cuenta cuán grande era el universo. Veremos cómo Freddie se enfrentó con la muerte y cómo cantó con todo su corazón. Estaba destinado a luchar tan fuerte como él pudiese y a grabar todo lo que pudiera. La gente tiende a pensar que cuando eres famoso eres muy fuerte y que puedes con cualquier situación, y no es así. Soy AJ Benza, quédense conmigo, que haremos la vida de un consumado showman del rock, Freddie Mercury, y veremos cómo casi se lleva su trágico secreto a la tumba. Freddie Mercury murió en noviembre de 1991 porque el SIDA se le complicó. Solo tenía 45 años. Sus amigos y familiares esparcieron sus cenizas por el lago Geneva, en Suiza. Una vida dinámica se convirtió en un trágico final. La vida de Freddie empezó el 5 de septiembre de 1946 con el nombre de Faruk Bulsara, hijo de una pareja persa muy conservadora. Nació en Zanzíbar, al este de África. Sus padres vivían allí. Su padre trabajaba. Él empezó a ir al colegio en Zanzíbar y luego sus padres quisieron algo mejor para él y lo mandaron a un internado en la India, a las afueras de Bombay. Él no vivió en un entorno familiar normal. En el colegio público en el que estuvo, un oculto por supuesto, había toda clase de religiones. Así por la mañana tenían una reunión y hacían cantos judíos y gregorianos, ese tipo de cosas. Así que supongo que estaba un poco confundido con todo. Probablemente con la religión. También sobre su sexualidad. Le encantaban los deportes y la música. Aprendió a tocar el piano. Y después empezó a escuchar un poco de música del oeste. Quería estar en un grupo, así que les dijo a los chicos del colegio, formamos un grupo, y lo hizo. Se hicieron llamar The Hectics. Pero allí en casa, en Zanzíbar, las autoridades civiles hicieron a la familia abandonar el país. Así que Freddie dijo adiós a la India y fue con su familia a Londres. Contaba con 20 años y quería hacer una carrera musical, pero para complacer a sus padres empezó una carrera universitaria. Freddie en la escuela de arte con Tim Staffel, que era el cantante de un grupo de música. Así que Tim dijo, ¿te gustaría venir a nuestros ensayos? ¿Ver nuestros ensayos? Así que fue y conoció a Brian May y a Roger Taylor. Y Freddie estaba allí observando. Estaba deseoso de entrar a formar parte de un grupo. Empezó a ir a los shows. Y observaba y comentaba, no creo que debáis hacer esto así, deberíais hacerlo así. Finalmente comenzaron a hacer caso de sus consejos y cuando Tim decidió emprender una carrera en solitario para hacerse famoso fue cuando Freddie entró en el grupo. Y desde el principio Freddie Mercury estaba destinado a hacerlo a su manera, empezando con el nombre del grupo. El nombre de Queen vino de Freddie. Yo sé que John y Roger no estaban muy entusiasmados. Era un nombre que la gente recordaría. Era corto, real. Queen. Queen grabó su primer álbum en 1971. El productor era Roy Thomas Baker. El primer álbum lo hicimos sin tiempo. Esperábamos cuando el estudio no estaba abierto. Eran las 2 de la madrugada. Fue un poco difícil porque nunca tuvimos tiempo para trabajar en el estudio. Era algo así como, tenemos un par de horas esta noche. ¿Podemos hacer un ensayo vocal rápido? El talento que tenía Freddie para la música era un gran don. Era un maestro. Sabía exactamente lo que quería. Era muy perfeccionista. Cuando trabajaba en el estudio podía ser muy exigente. La relación que teníamos en el estudio era de sentarnos cada uno en una punta, de tal forma que la única manera que teníamos de comunicarnos era con la mirada. Algunos estudios tienen la sala de control en un nivel y el estudio abajo. Él insistía en tener una cámara de televisión sobre mí, de forma que él pudiera ver mi cara. De esa manera podía ver mis expresiones, si había sido una buena toma o no. No sé si tenía sentido, pero funcionaba. Pero no funcionó inmediatamente. El primer álbum no fue a ninguna parte.
Hasta el tercer álbum, Sheer Heart Attack, no vino el éxito, en 1975, y el grupo se dio a conocer. Gracias a Freddie, Queen se hizo famoso tanto como por la música que hacían como por la puesta en escena. Freddie podía conectar con el público como nadie que yo haya visto jamás. Era una relación real. Freddie Mercury era extravagante en el escenario. De hecho, cuando salía al escenario solo vivía por y para eso. Estaba totalmente en la cima y no le preocupaba lo más mínimo. Se ponía todas esas increíbles prendas de vestir y el público le aplaudía y amaba. El ver a millones de personas en un lugar como Brasil, donde se habla portugués, cantando las canciones en un perfecto inglés, era algo increíble. En perfecta armonía, era un coro en condiciones como si fuera el coro más grande del mundo. Incluso con cientos de miles de fans que le adoraban, Freddie Mercury regresaba a casa solo. Tal vez no iba directo a casa. Queen será recordada como una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos. Algunas de sus canciones más famosas fueron Bohemian Rhapsody, We Are the Champion y We Will Rock You. Pero la desbordante fuerza y el éxito estaban detrás del vocalista del grupo, Freddie Mercury. Tan talentoso como extravagante. Freddie tenía un don a la hora de actuar. Fuera del escenario era igual de salvaje. Podía arrasar en una fiesta. Las fiestas que daba Freddie eran legendarias. Le encantaba gastar su dinero y disfrutarlo. ¿Qué os parece si tomamos posesión del Hotel Fairmont y montamos una fiesta? Ese tipo de cosas. Era muy escandaloso y sabía cómo divertirse. Tenían todas esas enormes habitaciones. ¿Sabes para qué son? Los hombres se metían en una y las mujeres en otra. Y allí tenían cocaína y todo lo que quisieras para colocarte. Era simplemente escandaloso. Era salvaje, decadente y rápida, y yo vi cosas que jamás he visto en toda mi vida. Iba a tener una gran fiesta drag en blanco y negro en un club nocturno de Múnich. Freddie era tan perfeccionista que contrató a un maquillador profesional para que maquillase a todos sus invitados antes de la fiesta. Después, había limusinas llegando una detrás de otra, llevando solo a drags en blanco y negro a la fiesta. Era increíble. Estaba todo en orden, supongo. Así que, ¿quiénes somos nosotros para criticar? No todos ellos estaban metidos en las peleas de barro. Había enanos que llevaban cocaína en la cabeza y toda clase de cosas que a la gente se les ocurriese. La mayoría de ellos eran normales, simplemente mucho alcohol, juerga y mucho ruido. A pesar de las múltiples fiestas, peleas en el barro, enanos con droga, todo lo que el dinero pudiera comprar, Freddie Mercury en lo más profundo de su corazón se sentía solo. Su vida privada nunca fue tan buena como la vida en el escenario o en su carrera. Él me dijo que nunca había sido tan feliz. Siempre estaba esperando a que alguien le amase de verdad. Pero Freddie tenía un círculo de verdaderos amigos que le ayudaban a seguir adelante con su decadente estilo de vida. También como su verdadera sexualidad, un secreto. Se convirtió en promiscuo porque siempre estaba buscando, en su caso, al hombre perfecto. Y esa persona parecía que nunca iba a llegar. Y él solía pensar que la próxima persona sería su media naranja. A Freddie le encantaba el sexo. Tuvo mucho sexo en su vida y muchas relaciones sentimentales. Me dijo que estaba buscando a alguien con quien sentar la cabeza. Pero tenía el gran problema de saber si le amaban por ser Freddie Mercury o si le amaban por él mismo. Hasta lo tenía en secreto. Quiero decir, si es que se puede mantener en secreto algo como el ser gay por la cantidad de fans femeninas que tenía. Pecadillos sexuales aparte, Freddie era conocido como un entrañable y fiel amigo. Inspiraba confianza a la gente. Tenía ese carisma con el que se ganaba la gente. Sabías que siempre iba a ser leal. Como amigo o como conocido, solía ser muy leal. Recuerdo cuando estuve en Río. Fuimos a un club nocturno que podía llegar a ser muy violento por las noches. Decidí regresar a mi hotel y fui a decirle adiós, desearle buenas noches y darle las gracias por la velada. Llamó inmediatamente a su guardaespaldas y le dijo: John, David se va. Llévale y asegúrate de que llega sano y salvo. Tenía una delicadeza extra que otras estrellas del rock nunca han tenido. He estado con tantas estrellas del rock a las que no les hubiera importado si un periodista llega bien a su hotel o no. No les importaba si un periodista fuera apuñalado por la espalda. Era así con todo el mundo. Pero lo que no sabía nadie, excepto sus amigos íntimos, era que Freddie estaba muy lejos de estar bien. En los años 70 y 80, Queen era uno de los grupos con más éxito del momento. El vocalista Freddie Mercury era uno de los artistas más extravagantes del momento y su vida fuera del escenario era igual de salvaje.
ocupada con escandalosas fiestas y la oleada de numerosos romances que la mayoría se acababan a la mañana siguiente al igual que las fiestas. Durante la decadente época de los 70, Freddie estaba jugando a un juego tan peligroso como la ruleta rusa. Al igual que el resto del mundo, Freddie nunca había oído hablar del SIDA. Comenzó en 1980, cuando algunos pacientes empezaban a tener algo que era nuevo. El doctor Weissman y yo evaluamos a unos cuantos de esos pacientes y decidimos que esto era algo que nunca antes se había visto. En 1980 en Nueva York se daba un tipo desconocido de cáncer llamado Kaposi sarcoma. Al mismo tiempo, el doctor Gottlieb y yo teníamos casos de una misteriosa mononucleosis cuyos síntomas eran glándulas hinchadas, fiebre, sudores nocturnos y se manifestaban en unas erupciones poco comunes, infecciones y al final neumonía. Lo estudiamos y describimos las características de lo que ahora llamamos SIDA. Lo informamos al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta el 5 de junio de 1981. Creo que ese es el día que oficialmente empezó la epidemia del SIDA. Nadie sabe cuándo Freddie fue infectado o cuándo se lo diagnosticaron. Pero en aquellos días los médicos no ofrecían ninguna esperanza. Uno de los amigos más cercanos a Freddie era la soprano española Montserrat Caballé, que fue quien le contó la historia de Freddie a el biógrafo David Brett. Cuando se puso muy enfermo y se enteró de que era SIDA lo que tenía, fue a ver a Montserrat y le dijo: me han dicho hoy una noticia terrible. Y ella contó, dijo que se iba a morir y se echó a llorar. Tenéis que recordar que cuando Freddie tenía SIDA era una época muy diferente. La gente no estaba tan bien informada como lo está ahora. El universo no era el mismo. Al principio la infección estaba centrada en el ambiente gay. No sabíamos lo que tenía. Creo que todo el mundo lo adivinó, pero nunca fue puesto en conocimiento público. Freddie decidió mantener su enfermedad en secreto. No sé si lo mantuvieron en secreto para que no afectara el negocio o simplemente porque no querían hablar del tema. Nadie hablaba de ello, pero todo el mundo lo sabía. La razón para no divulgar anteriormente lo que realmente le pasaba era que era algo privado, algo íntimo. Ya a finales de los años 80 había muchos rumores de que Freddie estaba enfermo. Freddie hacía lo que podía para evitar a los periodistas. Los periodistas en Inglaterra son verdaderamente terribles. Se meten en la vida privada de los demás y creen que el público tiene que saber todo. Él no quería que la gente acampara en la puerta de su casa. Quería que le dejaran en paz. Creo que si hubiera hecho público que tenía SIDA, no le hubiesen dejado tranquilo. Solo porque tengas una vida pública no quiere decir que tengas que abrir tu corazón y tu alma exponiendo todo lo que tienes dentro al público. Ese sería un precio demasiado alto. Es una cuestión de privacidad, de cómo una persona tiene que seguir adelante. Pero aunque lo intentaba, Freddie no podía escapar de la prensa del corazón. En Inglaterra tenemos un periódico basura llamado The Sun, y uno de sus fotógrafos estaba frente a su casa y le pilló cuando iba al médico. Se le notaba que no estaba bien. Le hicieron una fotografía y la publicaron. En esa casa, porque sabía que siempre habría alguien fuera con una cámara intentando captar el proceso de cómo su imagen se iba deteriorando, ya que estaba claro que iba a empeorar. El SIDA es un virus que ataca al sistema inmunológico. Ataca a un tipo de leucocito, y cuando eso ocurre la persona se vuelve susceptible a cierto tipo de enfermedades, que si no tuviera el SIDA no cogería. Fue terrible verle, porque esa persona maravillosa, tan llena de vida, estaba en su casa sentado. Y todavía era él. Era Fred. Su mente estaba allí. Pero era triste ver cómo ese maravilloso físico iba desapareciendo. En febrero de 1990, Freddie, a los 44 años de edad, hizo su última aparición pública en unos premios británicos. Aunque estaba demasiado enfermo para viajar, todavía era capaz de grabar en el estudio. Estaba determinado a luchar tanto como pudiera y a grabar lo más que pudiera. Les digo a los miembros del grupo, sabéis que no hay mucho tiempo, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenéis que colaborar conmigo. Le recogieron, le cuidaron muy bien. Él grabó solo unas líneas, porque se cansaba mucho. Su cuerpo era débil. No se podía mantener en pie. Su voz. Oías esa voz y pensabas,
Dios, las canciones tan maravillosas que había grabado hace años. Y él decía, necesito trabajar, no quiero sentarme en una silla, tumbarme en una cama y esperar a la muerte. Quiero trabajar. Escribid la música y yo la cantaré. Cuando estaba bien grababa, cuando no lo estaba descansaba. Es así como fue la cosa. Los médicos intentaban que durase lo máximo posible. El tiempo se estaba acabando. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury, vocalista del grupo de rock Queen, hizo un comunicado al público. Después de varios años luchando contra el virus del SIDA y negando los rumores de que estaba enfermo, finalmente confirmó su enfermedad. Ahora el mundo conocía la verdad. Freddie se estaba muriendo. Le dijo al doctor que le cuidaba que no iba a tomar más medicamentos. Prácticamente decidió morir de una forma natural, que creo que aún estando muy enfermo fue una cosa muy valiente por su parte. Cuando supo que se estaba muriendo, su declaración tuvo que salir a flote. Una cosa muy valiente por su parte. Esta fue la declaración que Freddie hizo a la prensa. Debido a la enorme presión a la que he sido sometido las últimas 2 semanas, deseo confirmar que di positivo en los análisis del VIH y tengo el SIDA. De todas formas, el tiempo se acaba para mis amigos y fans en todo el mundo, así que espero que me ayudéis a mí y a los médicos en la lucha contra esta enfermedad. No quería creer que realmente era un enfermo terminal. No podía imaginarme el mundo sin Freddie Mercury. Al día siguiente, domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde, Freddie Mercury moría a los 45 años de edad de SIDA, relacionado con una neumonía. Recibí una llamada el domingo por la tarde comunicándome su muerte. Estaba físicamente enfermo. No me lo podía creer. Era perder a un amigo, perder a alguien a quien admiraba. Pensé muchísimo y me costó mucho tiempo superarlo. El funeral de Freddie fue el 27 de noviembre. Había muchos amigos y familiares, incluyendo a Elton John y a los miembros de Queen. Lo más triste es que el médico dice que si eso hubiera pasado actualmente, probablemente todavía estaría con nosotros, ya que actualmente la investigación sobre el SIDA está muy avanzada. Ha sido una terrible pérdida. Creo que Freddie estaría muy orgulloso de admitir que tenía SIDA y decirnos que teníamos que luchar contra esta enfermedad. Rock Hudson y él fueron las 2 estrellas que dieron a conocer el SIDA al público. Y si no llegan a morir por eso, no creo que el mundo estuviese tan concienciado como lo está ahora. La gente empezó a concienciarse por su valiente lucha al final de sus vidas. El espíritu de Freddie sigue actuando gracias a una sustanciosa suma de dinero que donó a una organización que lucha contra el SIDA. Donó muchísimo dinero. Se puso en contacto con una organización que lucha contra el SIDA para asegurarse que todos los hospicios en su honor. Donó 2 millones de libras antes de morir a organizaciones contra el SIDA. En abril de 1992 tuvo lugar un concierto en honor a Freddie Mercury para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. Los organizadores contaron con la colaboración de grupos como Metallica. Queen es uno de los grupos de rock realmente originales. No hubo nunca nada parecido antes de Freddie Mercury y Queen. Mucha gente no verá el parecido entre Queen y Metallica. Simplemente es una ocasión para mostrar nuestro respeto hacia uno de los grandes. Estuve en el show que le dedicaron en Wembley. Mi más claro recuerdo es estando de pie con John Deacon uniendo nuestras manos así, y él dijo, fue una gran vida, ¿verdad? Solamente al pensar cómo empezó hace que me salten las lágrimas. Me dijo una vez, mi gran deseo es que un día llegue al escenario, aunque sea en una silla de ruedas, y actúe. Y llega viejo actuando. Y nunca pare. Creo que la gente debería recordar a Freddie Mercury como a un showman. Cada generación tiene su showman. Todos los años hago una convención en el club. Tenemos cosas del grupo como objetos personales para una subasta benéfica. Él dijo, tengo estas mallas que tienen la parte de abajo decorada con brillantes, hecho especialmente para mí. Solo me las puse una vez en Hyde Park. ¿Las quieres? Que me encantaría. Él me deseó suerte para el fin de semana y me dijo que fuera lo que fuese lo que hiciera, lo hiciese con estilo. Eso se me quedó grabado para siempre. Hacer lo que sea, pero con estilo. Si ahora mismo él entrase en esta habitación, se notaría. Tenía presencia. Todo su aura era así. Es como decir, es Freddie Mercury.
Muchos trataron de imitarlo, pero jamás habrá otro Freddie Mercury. Fue un héroe para millones de personas, no solo por su música, también por el coraje con el que se enfrentó a su enfermedad. Soy AJ Benza y espero veros en la próxima edición de Misterios y Escándalos. Hasta pronto. God save our gracious Queen, long live the noble Queen. God save the Queen. God save our gracious Queen, long live the noble Queen. God save the Queen. God save the gracious Queen, long live the noble Queen. God save